Y hoy tenemos el gusto de tenerla a la profesora Cecilia Brarda, que es profesora de nuestra carrera ya desde el año 2021. Recordábamos que ya han pasado algunos años. Y bueno, es especial porque, bueno, quizás los de primer año no van a saber esto, pero los que ya cursaron con ella, y bueno, hay muchos egresados que se acercaron para conocerla, es que es la primera vez que Cecilia viene personalmente y presencial a la UNLA porque su materia, que es video, siempre la dictó en forma virtual. De hecho, bueno, empezamos cuando era todavía virtual la post-pandemia, la cursada, pero después la materia continuó virtual porque, bueno, hay algunas materias de los últimos años que damos en formato virtual. Entonces, bueno, por eso era especial este momento, aprovechar que estaba Cecilia aquí en Buenos Aires. Hoy estuvo en la Feria del Libro presentando también una charla en las jornadas profesionales y hoy entonces nos va a compartir con nosotros esta charla sobre los procesos creativos en Typing Motion y nos va a contar un poco de su recorrido profesional. Y yo les cuento un poco de Cecilia. María Cecilia es licenciada en Diseño y Comunicación Visual, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, donde es docente hace muchos años e investigadora, y allí es titular de la Cátedra de Morfología 2 y también dicta el curso de posgrado en Motion Graphics. También es doctora en diseño por la Universidad de Buenos Aires, en el 2023 se graduó, también con una tesis muy relacionada con su trabajo profesional, justamente la tipografía en movimiento y la tipografía expresiva. Y además, anteriormente había cursado la maestría en tipografía, disciplinas y usos en la Universidad de Barcelona en el 2011. Y además de su trabajo profesional, también de hace más de 10 años que se dedica al diseño en motion graphics, publicó un libro sobre este tema en la editorial Gustavo Gili de Barcelona. Desde 2016 forma parte del equipo internacional de Type Together, una fundidora internacional muy importante, bueno, que ya Cecilia les va a comentar, que bueno, en sí realiza una tarea profesional muy trascendente desde también, podríamos decir, desde el sur global, ¿no es cierto?, porque sus fundadores son argentinos, pero que trabajan en el mercado internacional. Y allí Cecilia se especializa justamente en Typing Motion para el estudio. Y bueno, como dijimos, lo más importante para nosotros es que desde el 2021 es nuestra profesora titular de la materia video, así que bueno, te agradecemos mucho que puedas hoy compartir esta charla con nosotros de tu trabajo y también del trabajo en la cátedra. Así que bueno. Tenemos esa sorpresita para el final. Ahí está. Bueno, spoileé la sorpresa. Bueno, bueno. Era como que no tenía que contar. Ay, bueno, muchas gracias por estar acá. Adelante. Gracias a usted. Bueno, gracias por venir y gracias, Andrea, por la invitación. Y bueno, al fin estamos acá. Les cuento que hoy lo conocí personalmente a Lucas y a Romy, que venimos trabajando juntos hace un montón, así que estoy más que feliz. Y le decía, igual. Y me va a pasar lo mismo con los que están y son estudiantes o los que ya fueron, así que ustedes, los que prenden camarita, y los que no, me van a tener que decir, yo soy el que hizo tal trabajo y ahí te reconozco. ¿Se podrá, no sé, para que se vea mejor la pantalla? Bueno, mi idea de mostrarles el trabajo que realizo tiene que ver con tratar de contar un poco cómo es la cocina de las piezas de Typing Motion. Pero antes, bueno, un poco tenía que ver con lo que mostraba Andrea, lo que contaba, la tarea que hago a nivel académico, que también fue lo que me trajo acá, allá en Santa Fe, y de manera también virtual. Mi estudio, que fue en la maestría de tipografía, y que paralelamente realicé una pasantía que era para la maestría en la televisión de TV3, en donde acá trabajé por primera vez en Motion Graphics. Yo venía estudiando sobre el tema, que era lo que más me apasionaba, desde el lado más desde la investigación para mi tesis, en ese momento, tesis de grado, y era momento de llevarlo a cabo. Bueno, tuve la dicha de estar en la tele un año y tenía ganas de compartir uno de mis primeros trabajos en TV3, en donde fue como muy de conejito de India lo mío, pero fue empezar a explorar y un poco creo que es de las bases de las que hoy en día son fundamentales.
En este trabajo que me habían dado, el primero de todos, yo apenas estaba trabajando por primera vez en Motion desde la práctica, venía así conociendo mucho desde la teoría, pero saben que no es lo mismo. Y me habían dicho que el modo de llevar a cabo este trabajo era una pieza se llama un ID, que es una institucional muy cortito, en donde representa un concepto de la marca. Y la idea era presentar el logo, que es este 3 con este signito play, a partir de un sonido que ellos me daban. Este sonido, se va a escuchar ahora. Para hacer esta pieza solo podía usar los colores corporativos que eran esos que estaban ahí. Entonces, esperen que necesitaré ir por uno. Mi primera propuesta en Storyboard fue tratar de entender qué quería representar ese concepto y que como era la idea de una sintonización, de tratar de que se sintonice esta música final, porque tenía que ver con la incorporación de la radio al medio televisivo en ese momento. Entonces mi primer propuesta por los tres. En donde estoy viendo que no puedo prenderlo de audio. Disculpen. Debe ser un tema del keyboard. Fíjense que la primera idea era como muy expresiva en relación a esto de la sintonización. Y bueno, lo que me habían dicho, si bien ambas ideas funcionaban porque tenían relación con el concepto de entrar en sintonía, ambas rompían el logo, entonces como que estaban transgrediendo la marca y cuestiones institucionales, entonces fueron rechazadas las dos. Y luego la que quedan después de stories, de propuestas, finalmente es esta. El logo se trata y bueno, y esta fue como la primera pieza que yo llevé a cabo de manera real en el terreno del motion graphics, y que después, por ejemplo, en Barcelona, en ese momento, cuando estaba sucediendo todo esto, se veía en la tele, entre medio de los canales, de los partidos de fútbol del Barça, en el tranvía, y eso para mí fue como súper motivador, porque de repente, no sé, para mí el trabajo que estaba haciendo en el estudio, ahí con toda la gente, no sé, lo iba viendo en la realidad, y eso para mí fue como que un signo muy importante. Y sobre todo esto de empezar a trabajar a partir de ciertas pautas como es la del sonido. Esto fue como para contar un poco las bases. Paralelamente fue la presentación, el trabajo del libro de Motion Graphics, que también lo hice como formato final de la maestría en ese momento, y en donde está focalizado en branding televisivo. Entonces todo el trabajo que había hecho en TV3 más otras investigaciones sobre cómo se trabaja en la marca en los canales de televisión también es parte de este proyecto del libro. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es un reel, como un resumen de algunos trabajos que llevo a cabo en Tie Together, que luego voy a presentar de manera más personal. En 2016 empiezo a trabajar de manera freelance para Tie Together,
como comentaba Andrea, es una fundidora de tipografía, una fundidora internacional, cuyos fundadores es José Scaglione y Verónica Burian, es checo-argentina la empresa, y somos un equipo súper diverso, que nos reunimos una vez al año para llevar a cabo una semana intensiva de trabajo. Pero la forma de trabajar es virtual, obviamente, y así como se trabaja en cualquier estudio, ¿no es cierto? Somos 4 diseñadoras gráficas, y en mi caso yo soy diseñadora de motion graphics y una directora de arte, y después están los diseñadores y también diseñador editorial, los diseñadores de tipografía, ingenieros en tipografía, redactores y copywriters y también community manager. Como ven en el mapita, más o menos de dónde venimos todos. Así que es un trabajo súper global y muy multidisciplinario todo el tiempo. Dentro de este equipo somos el equipo que llamamos el Graphic Team, somos mucho más chiquitos, somos 4, y nosotros tenemos un modo de llevar a cabo los proyectos en donde lo que hacemos desde el equipo de gráfica es cómo mostrar una tipografía. O sea, la empresa crea una tipografía, diseña una tipografía y después la vende, la publica, la difunde. Y bueno, eso tiene que mostrarse de alguna manera. Entonces es como que uno inventa una marca, como que va a vender un producto. Entonces nosotros buscamos cómo llevarlo a cabo eso. En general, los proyectos, voy a tratar de primero poner en contexto para que sepan qué tipo de piezas hacemos, tienen distintos objetivos. Lo que son puntualmente los proyectos de motion, que también no van aislados de la parte gráfica, ¿sí? Trabajamos todo en conjunto. Pero la parte de... yo, bueno, solamente hago la parte de motion. Hay generalmente 2 tipos de videos, que van a ser algunos de los que vamos a mostrar. El promocional, que es más mostrar la tipografía como más para para redes sociales, y más tipo eye candy, o sea, como una golosina visual, como más tipo expresiva, ir más por ese lado. Y por otro lado hay que informar si es multiescritura, cuántas variables tiene, si hay ejes de inclinación, cuántos estilos tipográficos. Entonces, de repente en una pieza que tiene determinada duración, donde se empiezan a presentar ciertos desafíos en relación al tiempo, hay que ver cómo presentas esa información para justamente, bueno, que se cumplan estas 2 cosas, ¿no? Que no sea algo aburrido en donde vas mostrando toda la información y que tampoco sea algo súper expresivo y que no esté informando. Entonces hay que ahí generar una negociación. Entre los pasos principales, fíjense que estos son pasos que hacemos con el equipo de gráfica de manera global, no es solamente lo que hago yo, sino que trabajamos para cada tipografía una idea, un concepto, para a partir de eso después proponer un tema sobre cómo lo vamos a representar visualmente. En general hablamos con el diseñador de esa tipografía y vemos en qué se inspiró, qué pensó. Bueno, ya vamos a ver algunos ejemplos. Hacemos un mood board de expresión, de ir buscando ideas, imágenes. A veces tenemos un guión preestablecido que nos lo da el copywriter, otras veces no. Pero sí tenemos que hablar de un tema puntual, tenemos que tener un texto, palabras, los glifos que vamos a mostrar. Digamos, hay una serie de contenido que tiene que estar dado desde entrada. Tenemos una especie de brainstorming de ideas y de bocetos, qué pasa con esa expresión que quiero contar en ese tema, cómo lo voy a informar, digamos, cada uno qué tal si hablamos de tal tema o de tal otro, y bueno, y así, tipo como en cualquier momento del proceso de diseño, ¿sí? Y después, en mi caso, empiezo con los storyboards y algunas composiciones que pueden llegar a ser claves. Paralelamente, si bien esto está como en una especie de pasos, no es que se da así, ustedes lo saben, el proceso de diseño no es lineal, pero también hay algunas cosas que son más de decisiones de equipo y otras que son más de decisiones mías. Por ejemplo, en función del tema y de lo que queremos transmitir, empezar a pensar el ritmo, el sonido, cómo va a ser esa música, qué va a transmitir.
y a la vez de ahí empezar a pensar en la animación. Entonces empiezan algunos bocetos de animación, unos animatics, probar distintos formatos. Un poco esto es el proceso. Básicamente se está trabajando en Typing Motion, esto como ya saben que soy muy didáctica en las cosas, me pongo en estas pantallas, pero es para que todos comprendan, a la hora de pensar un proyecto de Typing Motion siempre paso por estas tres áreas. ¿Qué es lo que traigo de la tipografía y qué me da la disciplina? ¿Qué cosas yo conozco? ¿Qué cosas inciden? Algunas directamente, otras no. Pero todo lo que viene de la tipografía. Después, lo que viene del sonido, que tiene que ver a veces con música, voz o efectos sonoros, pero ahí tomar la estructura de ese sonido para que sea base de la narración, de la duración que va a tener la pieza. Y después pensar también, cómo hacer la animación, de qué manera se va a expresar desde la técnica, ¿no es cierto? Y también esto, cuando hablamos de tipografía, también hablamos de diseño, en este caso, porque yo trabajo, en la imagen en la que trabajo es tipografía, para decirlo de una manera, ¿no? Lo visual sería, no la imagen, perdón. Lo visual es tipografía. Pero si estamos trabajando en Motion, vamos a ver, acá hablamos de ilustración, de collage, de fotografía, de todos esos elementos visuales que van a influir en esta narrativa audiovisual. Entonces, esto ya mis alumnos ya lo saben, pero bueno. Estoy viendo. Todas las piezas, absolutamente todas, pasan por este proceso, ¿sí? De principio a final. Donde no importa tanto el tiempo, sino como qué es lo que pasa en ese tiempo. Y lo que pasa en ese tiempo va a ser clave para que esa pieza sea buena o no. En algunos casos, cuando el diseño ya está dado de entrada, por ejemplo esto era una especie de flyer, afiche o imagen ya que funcionaba así, y me dicen, vamos a llevarla a un formato para redes y tiene que ser un videíto, vamos a llevarla al Motion. Entonces, pensar cómo hago para mostrar toda esa información en 10 segundos. O sea, si yo lo pongo todo junto, no se alcanza a leer, no se puede ver todo de esta manera porque no tenemos tiempo. Entonces hay que pensar las composiciones desde otro lado, empezar a decir, mucho menos cantidad de información, la información tiene que estar ordenada como yo quiero que el espectador la lea y la reciba. Mientras que en la imagen estática ustedes pueden leer la parte que quieren. Pueden empezar por el 1, por el 2, por el voilá, los iconos. En cambio, en el storyboard, como lo planteo abajo, yo te voy diciendo cómo lo vas a ir mirando. Y de esa manera se va a llevar a cabo la animación. Fíjense también a partir de los efectos de sonido, en este caso no hay una música, sino que es a partir de los efectos de sonido y la reacción de estos elementos a esos sonidos. Este es primicia. Este proyecto, Poltic, acabamos de hacer el release la semana pasada, la anterior o la semana pasada, sí, el lanzamiento, y es súper nuevo. Sí, es la primera vez que lo muestro. Y Poltic es una tipografía que diseñó Patty, que está ahí, la de abajo, Patricia Welskas. Es polaca. Ella es becaria en este momento, acaba de entrar en la empresa, pero entra a partir de las becas Gerald Unger, que son becas que se dan para diseñadores de tipografía emergentes, para que tengan la posibilidad de llevar sus proyectos de manera profesional y guiados por un grupo de expertos en el área. Y después nosotros trabajamos par a par con estos diseñadores. Entonces, esta tipografía es una tipografía de contraste invertido. Fíjense que el contraste mayor está en la horizontalidad y está basada en la forma de un reloj, que es este, que es un reloj que Patty encontró en la casa de su abuelo, ese reloj que está ahí arriba,
y en donde ella vio esos números y le encantó y dijo, bueno, hizo su proyecto de maestría de tipografía en base a eso, a ese reloj. A partir de ahí desarrolló todo el alfabeto. Y esta es la base de la que partimos para llevar a cabo este proyecto. Ya tenía, al trabajar con alguien que ya había pensado en una estética, tenía una onda setentosa y tenía que ella buscaba como estas formas onduladas en objetos, en arquitecturas. Bueno, quería trabajar con diseño industrial. Entonces como que ya había algo desde lo cual partir. Y después también había hecho como esas pruebas de afiches y usos de cómo podría funcionar esta tipografía. Entonces como que en este caso nosotros ya teníamos algo de base. Sin embargo, la propuesta iba a pasar igual por otro lado. En el caso justo de los furniture, como mobiliario, ya habíamos trabajado con eso en una fuente anterior, en un lanzamiento anterior, así que eso no se podía volver a usar. Pero bueno, empiezan los primeros bocetos. Esto que les decía, bueno, bajamos las primeras ideas. ¿Cómo? Y hay que explorar la forma de la tipografía en composición. Entonces están, por un lado, las composiciones que van a hacer para gráfica y pensar cómo se va a mostrar cada una de las instancias de información de esta tipografía. Y por otro lado, en mi caso, cómo yo voy a mostrar esa fuente también en las composiciones de movimiento. Pero antes de llegar a eso y saber cómo va a ser el motion y la animación, tengo que empezar a hacer estas pruebas. Entonces estos son bocetos en donde probamos con el nombre, con los números, vemos los contrastes, probamos con un color, con otro. En general hay como un proceso bastante largo que pasa por cómo hacer la paleta de colores, cómo se va a usar con una palabra, con otra, en qué lenguaje. Generalmente cuando es alfabeto latino ya hay algunas cosas establecidas de entrada, pero cuando trabajamos alfabetos multiescritura es un poco más complejo. En este caso voy directamente a la propuesta de Motion. Yo dije, voy a partir del concepto del reloj. Siempre busco referencias que no tienen que ver a veces con la tipografía, a veces sí, porque ustedes saben, ahora vos ponés en Pinterest, Instagram, cualquier cosa, está lleno de todo esto, y es muy difícil elegir y decir yo quiero hacer que va por acá. Realmente la mayoría de las veces termina más confundiéndote que otra cosa, porque es como que uno tiende a querer copiar lo que estás viendo y bueno, y no siempre es por ahí, pero sí empezar a sacar algunas instancias, por ejemplo, cómo se mueve con cierta rigidez en esa referencia, decir, bueno, esa rigidez de cómo las letras se juntan me interesa, o esas formas que también no son tipografía, pero es empezar a pensar la forma, la tipografía como forma. Y este fue como uno de los primeros stories en donde la idea del TikTok y justamente del reloj a partir de la forma de la O, que también era una de las principales formas que vienen del reloj desde el cual nace. Entonces, empezar a jugar con el sonido del reloj y ver qué pasa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta en donde es mostrar las variables de peso? Estos son todas pruebas. Y después empezar a explorar con un poco más de caracteres y empezar a ver también la idea también queríamos trabajar con la idea de la maquinaria como concepto. Entonces, por ejemplo, esta pieza tiene como una reminiscencia a esa referencia que les mostré. También pensar ciertas formas desde qué pasa cuando yo hago como un zoom, ¿ven? La ven muy de cerca y por ahí se pierde un poco la forma del signo, pero bueno, eso es parte de lo que es más expresivo. Entonces, paralelamente a esas pruebas, van estas pruebas. Las pruebas de cómo van funcionando el color, cómo van funcionando los distintos momentos de lectura, qué pasa cuando hay, por ejemplo, 3 líneas de texto, cuando están en caja baja, qué pasa cuando hay 3 líneas de texto pero en caja alta, cuando llenas la pantalla, cuando no. Cuando usamos, que me olvidé de decir algo fundamental, perdón,
que esta tipografía tiene dos estilos. Uno display, que es esta forma más expresiva, y otra forma que es una tipografía de texto, ¿sí? Entonces, eso como que uno de entrada se entusiasma con trabajar con las formas display y son como más divertidas porque son más raras, originales, pero no estaría funcionando si nos fijamos solamente en eso. Entonces hay que ver todo lo otro también. Miren la cantidad de pruebas de color que hicimos porque nada nos gustaba, nos terminaba de cerrar, pero pasamos por todo. Esto, como les puede pasar a ustedes cuando hacen las pruebas de color para sus trabajos, llenan el Illustrator de pruebas, finalmente gana esta, que si allá abajo se ven las fotitos, acá, son las fotos primeras que había mostrado Patti sobre los muebles retro y todo eso. Entonces agarramos la foto y tomamos los colores de ahí. Terminó siendo algo así. Y después esto para que vean un poco cómo es el proceso, así como nosotros también lo hacemos en nuestro caso, a llevar a cabo un momento de corrección virtual. O sea, nosotros trabajamos así, para nosotros es algo de todos los días, el trabajo virtual del feedback. Entonces, esto creo que no es un Miro, pero es parecido al Miro, el otro, el Freeform, es en donde también están las correcciones, las miradas, uno hace la propuesta y encima la directora de arte va haciendo esto sí, esto no, esto lo mueves acá, esto está aprobado, esto, como cualquier proceso que ustedes también pueden tener. Este es el storyboard que yo armé después, a partir de todo el proceso, como un story más en limpio, que después cuando ya lo trabajo en el after es como que voy haciendo también a la par, voy de la composición más en limpio que puede ser acá al after. A lo mejor lo que hago en after es más la exploración de cómo queda el sonido, cómo quedan estas ideas que mostré hace un ratito, y después digo, funciona, está bien, mejor, listo, lo dejo y me pongo a pensar las composiciones de una manera más fina. Bueno, ¿cómo se va a ver realmente? ¿Cómo funciona el color? Y el color es un sistema, trabajamos como un sistema, entonces, ¿cómo lo estamos trabajando en gráfica? ¿Cómo lo llevo acá? Algunas composiciones las puedo traer directamente, por ejemplo, esa composición del 12, así re grande, la hizo Feli, mi compañera, y dije, Feli estaba acá. Después, a veces, algunas composiciones que yo hago en esta instancia del story son las que terminan diciendo, esta composición sirve, nos gusta, la llevamos a la parte de gráfica. Digamos, es un ida y vuelta. Y eso es súper interesante porque es como que uno no se focaliza solamente en lo suyo. Estamos trabajando en equipo, que acá les debe sonar. Siempre estás trabajando en equipo. Entonces, por eso insistimos mucho en la cátedra que trabajemos en equipo. Bueno, eso era un paréntesis. Entonces, después de este storyboard, en donde puede tener o no un orden final, a veces cuando después estoy trabajando en el after, algunas cosas se modifican. También vienen algunas pequeñas piezas que también se pasan en limpio, que tienen que ver con los pequeños videitos que van para me sale el social media, las redes sociales. Entonces, como ustedes saben, estas son las short animations, que tienen que estar así, de simples, que son parte de ese proceso que se fue haciendo y ahora se le da el color y ya está. Y me parece que es la final. Se ve como una luz acá. Se ve bien. Se ve bien. No lo subí a mi Instagram. Acaba de salir. Bueno, vamos a ver Chaco. Chaco es una tipografía que tiene amor. Porque es diseño puro y exclusivo de Rubén Fontana. Y el año pasado tuvimos
la dicha de empezar a trabajar con él, porque justamente la idea era empezar a lanzar sus tipografías dentro de la fundidora. Entonces, lo que fue súper interesante de este proyecto, que ahora voy a mostrar todo ese backstage, es que lo empezamos de manera presencial. Y eso fue como re raro. En el encuentro del año pasado, estábamos ahí, fue como otro tipo de brainstorming, otro tipo de proceso, y que bueno, que fue re lindo también. Esto que ven así son la cantidad de pruebas, de correcciones, de boceto, de búsqueda, de proceso, bueno, todo lo puse como chiquitito, pero para que vean todas las instancias por las que pasamos. Estos proyectos duran en general 3 meses. Paralelamente a veces se hacen otras cosas, pero suelen ser eso. ¿Se acuerdan que les había dicho que buscamos un tema para armar una propuesta desde la cual hablar? Y en este caso, cuando hablamos con Rubén sobre la creación de Chaco, tenía que ver con la prevención en las rutas al momento de la lectura de los carteles. Entonces, como él hace todo un estudio, un relevamiento en el diseño de Chaco, en donde muchas veces no se alcanzaba a ver ciertas instancias de lectura en los carteles por problemas tipográficos o combinaciones que por ahí no son correctas y cosas así, que bueno, que llevan a la propuesta de este diseño. Entonces, por un lado, la idea de la ruta, del camino, ya también estaba como ahí palpitando. Y nosotros quisimos como además incorporar esto de lo exploratorio y del viaje. Entonces, ¿qué tal si a esta idea de las rutas, que sea un poco más, no sé, lo queremos irnos a un lado más de las aventuras de viaje? El concepto fue Travel Adventures, o Wild, algo así, Nature, no me acuerdo bien, pero esta idea de también pensar los parques nacionales o los carteles, los stickers que hay en los parques, todo ese tipo de cosas fue parte del tema. Y otra cosa muy importante que cuando deciden el nombre de Chaco también tiene que ver con poner en valor el norte argentino, entonces realmente al Chaco como el corazón de Latinoamérica. Entonces hablaban como el corazón natural. Y eso fue parte también de lo que teníamos como que presentar. La idea de los parques venía desde ese lado, como reservas, ¿no? Reservas naturales. Entonces, en este trabajo, desde la gráfica, como justo había mucho trabajo al mismo tiempo, me dejaron medio dirigirlo, como, bueno, llevamos a cabo con Feli, la que está sentada ahí al lado mío. Ella es diseñadora, hacía re poquito que había entrado 2 años ya, y entonces ya trabajamos muy juntos, y yo hice bastante dirección de arte sobre la parte de gráfica acá. Y en la foto de abajo está Yolmar, que Yolmar Campos es un diseñador de tipografías, acá es de venezolano, pero vive acá, y él trabaja también en Tie Together, y él trabajó muchos años con Rubén, y fue el encargado de trabajar toda la actualización y tecnología de la tipografía de la tipografía Chaco. Entonces también tuvimos la oportunidad de estar como al lado de todos los cambios continuos y los que se tenía que mostrar. Dentro de los colores, bueno, hubo un ida y vuelta también de colores, y dentro de las posibilidades del motion y de los stories, era muy importante acá mostrar, dentro también de las variables, del fino, del grueso, como el zoom, y estar dentro de las uniones entre las distintas partes de la tipografía. Porque una de las cosas con las que se caracteriza, que bueno, ya ahora vamos a ver en otro ejemplo, ven estas entraditas acá, se llaman entradas de tinta, ink trap, que en tipografía hace que la tinta no entre en esos ángulos en la impresión, entonces no hay como mancha.
Y esto en las tipografías de carteles aumenta la legibilidad a la distancia. Entonces, ese detalle fue parte de ese gran cambio en el diseño de la letra. Entonces, por eso después a la hora de mostrarlo, viste que yo les decía, hay que mostrarlo en un lado expresivo, pero también hay que pasar la parte informativa. Bueno, hay que mostrar que tiene un foco importante en los ink trap. Entonces, esos zoom acá no fueron tan aleatorios. En algunos casos sí, en otros no. Pero acá no, acá había que trabajar esa técnica o ese modo de mostrarlo. Dentro de la parte de gráfica también trabajamos la idea de stickers, que esto es típico también del mochilero, del que va a un parque, a otro, que andás medio con el turismo del Parque Nacional. Y entonces también fue muy interesante para mí trabajar la animación de manera separada de los distintos stickers. Y también la idea está como fuera un cartel que te encontrás cuando vas caminando por el parque y te cortás el cartel que te dice para dónde ir. Bueno, como una alegoría de eso para mostrar, en vez de información de la ruta, bueno, información de la fuente. Acá hay algunas imágenes, por ejemplo, de las que fueron paralelas al motion. Y como ven, bueno, imágenes que hablan de rutas y de números, indicaciones. Después, estas imágenes de zoom, donde se muestran los ink trap, donde están la K, por ejemplo, la G, en donde se focaliza ahí. Otras imágenes, bueno, que hablan de los estilos también. También probarlas en distintos lenguajes. Y una característica muy importante de la fuente fue la ligadura CH, que como en inglés, en el alfabeto en inglés no se usa. Nosotros la usamos un montón, pero en inglés no, les parecía súper raro trabajar con esa letra, incluso no les gustaba mucho. Pero bueno, esto tiene una fuerte argentinidad. Incluso ven ruta de Liberá también. Todo esto fue como yo me fui metiendo ahí. Tiene que haber esto, tiene que haber aquello. Y obvio, a Rubén le encantó. Así que bueno, por eso también se dio que pueda yo dirigirlo un poquito más. Dentro de lo que fue... Bueno, algunas de las piezas cortitas, por ejemplo esta, ven como les digo, esta misma idea de cómo llevar lo que se ve de manera estática a la secuencia y para indicar esta información de cómo es la letra. Y estas son como las pequeñas animaciones que después salen, por ejemplo, en el Instagram. Ese simplemente es un video. Es un cartel ahí y va pasando los autos y nada, y ese cartel de ruta está hecho con Chaco, obviamente. También la idea de, bueno, hacer como una metáfora, ¿no? Del peso, cuánto peso tiene, cuántos estilos tiene, información de la tipografía, pero como en escudo de ruta. La idea también en Motion del armado de los carteles así muy simple. Fíjense, son animaciones súper sencillas. Y los stickers que se pegan, los textos que se desplazan, todo muy sencillo dentro de lo que es la animación de la fuente. Y este fue el video final. A principios de este año. Bien, estoy yendo de adelante para atrás. Bueno, Aeroplan también fue fines del 23, me parece. Esta tipografía también la diseñó una becaria, una pasante de las becas Gerald Unger, y es una tipografía que
ella la desarrolla una vez que lleva a cabo todo como una investigación de un libro que encuentra es de Alemania, ella no me acuerdo no me acuerdo el pueblito donde es, esos nombres, no era uno muy famoso. Y bueno, y encuentra este libro sobre aviación. Y también le había llamado muchísimo la atención un montón de cuestiones del libro y de cómo aparecía, no me acuerdo de qué año es el libro, pero en base a eso desarrolla la tipografía. Esta tipografía, como ves, tiene características más de editorial, entonces la exploración gráfica no iba a pasar mucho por el diseño de la letra, sino más bien por las composiciones. Y esto que ven ahí, esa barrera, fue toda la cantidad de prueba de color que se hizo, que no quedó nada, terminó siendo monocromático, blanco, negro y verde. O sea, estas por los que uno va pasando, pero dentro de la información mostrar de vuelta cómo va quedando los estilos, el nombre, la tipografía, algunos caracteres específicos para destacar. En este caso también tenía una variable texto y una variable display, y en algunas composiciones la editorial. En el caso del motion, acá voy directamente acá, a esta parte, el concepto como tenía que ver con la aviación, pero en este libro hablaba mucho de la parte mecánica, de partes del avión, entonces tomamos eso como idea, y esto de la mecanización y de engranajes, fue como un poco como la idea en general. Entonces, de vuelta, partí desde el sonido y de algunas composiciones que fueron como exploratorias. Acá fue como muy decir, bueno, a ver qué pasa si esto fuera una tuerquita, si esto fuera, no sé, algo que se va arrastrando, si ahora se ve bien y por un efecto que a lo mejor algo en lo mecánico no funcionó, se ve borroso, o sea, empezar a jugar desde ese lado. Entonces, dentro de eso también hubo una exploración desde esto como referencia. Por ejemplo, la idea de cositas que se prenden y se apagan y las letras que aparecen así nomás. Esto fue una exploración que hice pensando si fuera un afiche, qué pasaría con estos soniditos, imitando esa referencia. Esto fue parte de la exploración. No quedó nada. Acá estaba explorando también cuando pasaba el avión que esto se mueve. Esto se hizo con código. Hice un tutorial, fue muy difícil. Pero bueno, y después, ¿qué hago con esto? Lo muestro. ¿Serán transiciones? ¿Será el momento de mostrar la letra que aparece y muestro ese glifo desde lo característico? ¿Muestro el trazo? ¿Cómo muestro también una cursiva? Perdón, una inclinada, una itálica. Entonces, también cómo mostrar la letra, cómo mostrar el texto. Son como instancias descriptivas. ¿Cómo puedo hacer una transición a partir de la forma? Y este zoom muy cerca que me ayude a pasar de un plano a otro. Después también alguna parte editorial y alguna parte como más expresiva. Y acá justo Illustrator había sacado el globo y yo no quería probar. Y bueno, ya está. Y ahí quedó. Estas son, no me acuerdo si esto tiene sonido o no. Pero bueno. Estos son unos ejemplos para historias o reels, no me acuerdo, cortitos. En general siempre se trabaja el video grande o reel general y estas pequeñas animaciones que son como más informativas y son como muy cortitas para estos distintos momentos de las redes. Creo que esta es la animación.